Ok, volvamos a meter. Entonces, decimos. Buenas noches. El día de hoy estaremos hablando de la clase número 3, que es la que tiene que ver con el tema de potenciales retardados. De nuevo, estaremos haciendo un pequeño repaso de teoría electromagnética, como hemos hecho en las clases anteriores, pero ahora vamos a buscar un modelo para estas ondas electromagnéticas que hemos hallado anteriormente, un modelo diferente que se aleje, digamos, de los extremos de lo que habíamos hecho con la onda plana infinita, que ya conocimos las limitaciones de ese modelo, y también que de alguna manera tome en cuenta la situación, digamos, de los rayos que hemos estudiado anteriormente. Entonces, vamos a mencionar pues que hasta ahora hemos estado trabajando directamente con los campos, con el campo eléctrico y el campo magnético para los modelos que hemos visto en las dos clases anteriores. ¿Okay? Sin embargo, vamos a ver que podemos utilizar otras formas de representar esto. Esto era adecuado para resolver las ecuaciones de Maxwell, asumiendo que no existían fuentes ni cargas libres. El problema es que cuando introducimos la fuente, se nos complican esas ecuaciones y probablemente no vamos a poder hallar una solución simple de los campos eléctricos y magnéticos en forma directa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es preferible utilizar un conjunto de variables diferentes que nos ayudan a simplificar las ecuaciones, ¿okay? Hallar una solución a las ecuaciones de Maxwell en las nuevas variables y luego, como estas variables están relacionadas con los campos eléctricos y magnéticos, podemos hacer la operación inversa, es decir, que revertimos las variables auxiliares para conseguir entonces los campos electromagnéticos. Entonces volvamos a ver las ecuaciones de Maxwell en 4 dimensiones, por eso que las he puesto aquí en 4 dimensiones. Y ahora sí, estamos tomando en cuenta la fuente. Entonces, en el ecuador de H, además de la derivada temporal del flujo eléctrico, hemos considerado una corriente circulante J. Y también, en el caso de la divergencia de D, hemos considerado la presencia de una carga volumétrica. Entonces, el siguiente paso es cómo construyo yo esta variable auxiliar. Bueno, la idea es tratar de que estas variables nos permitan una simplificación, entre otras cosas, haciendo uso de algunas propiedades de los operadores espaciales. En este caso, vemos lo siguiente, que en la segunda ecuación de Maxwell, la divergencia de B es igual a 0. O sea, si la divergencia de un vector es igual a 0, ese vector pudiera ser considerado como el vector de algo. ¿Okay? Así que entonces vamos a definirlo de esa manera. Vamos a considerar entonces una nueva cantidad que denominemos A, tal que su rotor sea B, porque luego al aplicar la divergencia a ese rotor, el resultado va a ser 0. ¿Okay? Y esa cantidad, esa variable auxiliar que tenemos acá, la vamos a denominar potencial vectorial magnético. Entonces ahora lo que hacemos es que sustituimos el potencial vectorial magnético en la primera ecuación de Maxwell. Y obtenemos entonces la siguiente situación. Ok. El ecuador de E, primera ecuación de Maxwell me decía que era igual a la derivada temporal de B. Entonces va a ser la derivada temporal del rotor de A. En consecuencia, lo que podemos hacer, debido a que el operador Naula es un operador lineal, podemos aplicar la propiedad asociativa. ¿Ok? Perdón. Y entonces podemos decir que el rotor de paréntesis epsilon, perdón, E más la derivada temporal de A
es igual a 0. Y de nuevo aplicamos algunas propiedades de cálculo. Si yo tengo que una cantidad su rotor es igual a 0, decimos entonces que la cantidad es irrotacional y por tanto es el gradiente de algo. Así que entonces tendríamos que pudiésemos decir que la cantidad entre paréntesis podría ser, por ejemplo, está pintado allí, el gradiente de una cantidad phi que hemos colocado aquí, ¿verdad? Entonces, el próximo paso es sustituir la cantidad A en la tercera ecuación de Maxwell, que es la que se refiere al campo magnético, y entonces decir lo siguiente, que si yo sustituyo el campo H como B sobre mu, yo puedo sustituir entonces, donde dice rotor de H, podemos sustituir y escribir entonces 1 sobre mu por el rotor de B. ¿Okay? Eso está igualado, como ya sabemos, al lado derecho a la derivada temporal de D, que sería epsilon E para el medio lineal, más la corriente. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? ¿Okay? Sustituimos B por el rotor de A. Así que la expresión del lado izquierdo va a ser 1 sobre mu por el rotor de A. Adicionalmente, tenemos acá, necesito el láser. Okay. Ajá. Entonces, y en el caso de la derecha, ¿okay? Debido a lo que acabamos de tener en la expresión anterior, podemos sustituir este campo eléctrico E, lo vamos a sustituir entonces por menos el gradiente de phi que acabamos de definir en la expresión anterior, menos la derivada temporal de A. Y bueno, por aquí quedó la corriente eléctrica. Entonces, ahora resolvemos este rotor de A que está acá. Tenemos el rotor, gradiente de la divergencia, como siempre, menos laplaciano. Y expandimos el término entre paréntesis que está acá, y entonces tendríamos que esto iba a ser igual a la corriente J menos epsilon por la derivada temporal del gradiente de phi, menos epsilon por la derivada segunda respecto del tiempo de A. Próximo paso ahora es lo siguiente. Fíjense, cuando nosotros definimos esta variable auxiliar A, lo único que establecimos para ella como condición fue que su rotor debía ser igual a B. Pero no hemos dicho nada sobre su divergencia, así que somos libres de ser una condición para la divergencia. La idea sería entonces, vamos a hacer que la divergencia de A la escogemos de tal forma que nos anule el término de la derecha, ¿okay? La derivada temporal del vector potencial, perdón, el escalar potencial eléctrico. Entonces, tenemos acá, sustituyendo la expresión anterior, hago que 1 sobre mu, divergencia de A, sea igual a menos epsilon, derivada respecto del tiempo de phi. Con esta expresión, cancelamos los términos en la expresión anterior, vamos a tener una expresión más sencilla. Esto que nosotros tenemos acá es lo que llamamos la condición de Lorentz. ¿Okay? Es una simplificación matemática. ¿Okay? Y de nuevo quiero insistir sobre esto. Esta es una condición que hemos forzado. O sea, por eso que se llama aquí condición de Lorentz. Nosotros teníamos libertad para escoger la variable auxiliar y hemos descrito una propiedad anteriormente y ahora agregamos una nueva propiedad de ello, que era la de la divergencia. Anteriormente teníamos que habíamos especificado su rotor y ahora especificamos la divergencia. Entonces, al sustituir, nos quedaría entonces 1 sobre mu por menos laplaciano de A igual a J menos
menos epsilon derivada segunda respecto del tiempo de A. Y bueno, vamos a organizarnos con el tema de los signos hasta que lo ponemos entonces en la forma más familiar que tenemos acá. Laplaciano de A menos mu por epsilon derivada segunda respecto al tiempo de A, una ecuación de propagación, pero que ahora va a estar igualada a mu por j, ¿okay? Con el signo menos por los ajustes que tenemos ahí arriba. Así que entonces, ahora esta ecuación ya no la tenemos igualada a cero, sino que está igualada a la fuente, a una fuente. Lo cual significa entonces que ahora la trayectoria de los rayos está forzada hacia esta fuente. El resultado es similar a las ecuaciones de propagación que habíamos hallado anteriormente para IH, a excepción de ahora que tenemos una fuente del lado derecho. De la misma manera, sustituyendo estas cantidades en las ecuaciones de Maxwell, en este caso en la cuarta ecuación, en la ecuación de la divergencia de D, pues teníamos entonces que la divergencia de D será epsilon, factor común, de la divergencia de D igual a Q sub B. Y lo que hacemos es de nuevo, sustituimos E en función de las variables auxiliares. Entonces, tenemos acá que divergencia de paréntesis menos derivada respecto del tiempo de A menos gradiente de phi, que eso era lo que teníamos anteriormente en las deducciones anteriores, igualado a una sobre epsilon Q sub B. Y lo que nos queda ahora simplemente es, como dice, resolver el paréntesis, o sea, más bien expandir el paréntesis, aplicar el operador nabla a lo que tenemos acá. Bueno, entonces nos quedaría multiplicando nabla por lo que está aquí, nos quedaría finalmente menos nabla 2 de phi, que es laplaciano, menos derivada respecto del tiempo de la divergencia de A, igual a 1 sobre epsilon Q sub B. Y ahora de nuevo volvemos con este término. Ya lo habíamos establecido anteriormente, eso era la condición de Lorentz. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos esta divergencia de A por menos la derivada respecto del tiempo de phi. ¿Okay? Entonces, nos quedaría una expresión similar a la anterior. Tenemos una ecuación de propagación, ¿ok? Entonces nos quedaría laplaciano, en este caso un laplaciano escalar del potencial eléctrico escalar menos mu epsilon derivada segunda respecto al tiempo de ese potencial igual a menos 1 sobre epsilon Q sub B. Por tanto, la situación es similar. Tengo una ecuación de propagación que está igualada a una fuente. Entonces, ok, ya tenemos la variable auxiliar, hemos resuelto, hemos visto que en la variable auxiliar también tenemos una ecuación de propagación, tanto A como phi tienen la misma forma que habíamos hallado antes para las ondas en movimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es devolver el cambio variable. Vamos a hallar el campo eléctrico y el campo magnético de las expresiones anteriores. Bueno, directamente el campo eléctrico ya lo habíamos visto anteriormente, que era igual a menos la derivada respecto del tiempo de el vector potencial magnético menos el gradiente de phi. Y si ahora sustituimos este gradiente de phi, esta cantidad phi, por la condición de Lorentz, finalmente tenemos una expresión precisamente en términos del vector potencial magnético. ¿Okay? Así que entonces esto va a ser igual a menos la derivada respecto del tiempo de A más 1 sobre mu epsilon por la integral del gradiente de la divergencia de A diferencial de T. ¿Okay? En el caso de H, bueno, era directamente por la propia definición que le habíamos dado a la variable auxiliar A, es simplemente tomar su factor y dividir por mu. Y de esa manera tenemos entonces el campo magnético. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado dos variables auxiliares que podemos relacionar directamente con las fuentes, resolvemos el problema en las variables auxiliares y luego devolvemos esto para obtener la solución de los campos. Ok, volviendo ahora a esas ecuaciones de
de las variables auxiliares nos encontramos con dos cosas. Tenemos que hay dos soluciones a estas variables, a estas ecuaciones de propagación. Uno que llamamos la solución natural del sistema, que es simplemente cuando no hay excitación por fuentes, lo único que tenemos es el medio y atraviesa una onda, atraviesa ese medio, entonces esa es la solución natural. Y es similar a lo que hemos tenido antes para el campo EIH, es decir, teníamos ondas viajeras. Pero adicionalmente tenemos una solución forzada por las fuentes, ¿ok? Entonces nos va a interesar resolver este problema. Y en principio lo que vamos a hacer es el caso más pequeño de todos. Consideremos una fuente puntual, ¿ok? Una fuente puntual ubicada en el origen de coordenadas, como lo establece la ecuación de propagación de A. Entonces, este vector vamos a ubicarlo arbitrariamente en el origen de coordenadas. Y como es un vector, tenemos que decir qué dirección va a tener, porque la dirección del vector A también va a ser la dirección de la fuente, ¿okay? Como lo dice en la ecuación. Entonces ya tenemos indicada cuál va a ser la dirección del vector, nos queda ahora la magnitud del vector. La magnitud del vector la vamos a resolver, la vamos ya resolviendo la ecuación. Y tomando en cuenta precisamente que la fuente está imponiendo una condición de frontera. Dicho de otra manera, fíjense, estamos en una fuente puntual. En todos los puntos del espacio no tengo nada, solamente tengo un puntico en el origen de coordenadas en el cual hay una fuente. Como decíamos acá, como la ecuación es independiente del sistema de coordenadas, vamos a elegir algo que no sea más conveniente desde el punto de vista de la carpintería matemática. Así que vamos a elegir un sistema de coordenadas esféricas centrado en el origen y cuyo eje polar coincida con el eje de las zetas del sistema de coordenadas cartesiano que teníamos anteriormente. Entonces, la idea es ahora que vamos a alinear la fuente de corriente con el eje de la zeta. Si hubiéramos elegido otro eje, el resultado también sería, como digo, independiente de la fuente. Simplemente que ahora, si hubiéramos elegido la dirección de la fuente en otro lado, pues tenemos que acostar todas las soluciones en la dirección de la fuente. Ok, volviendo sobre lo que tenemos acá. Si yo tengo que la corriente está ubicada en el eje de la Z, entonces va a suceder que el vector potencial magnético también va a tener la dirección del eje de la Z. Y no va a cambiar, o sea que va a ser el mismo valor en todos los puntos del espacio. La dirección, ojo, la magnitud es la que se va a cambiar. Entonces pudiésemos expresar entonces el vector A, que es función de 3 coordenadas, y R de phi, porque hemos elegido un sistema de coordenadas esférico, va a ser igual a un escalar A, que es la magnitud, que está en función de las mismas 3 coordenadas, R de phi, multiplicado por el vector unitario K, que es el que tiene la dirección del eje polar. Entonces, como eso está igualado a 0, también significaría entonces que el coeficiente de K, porque K tiene el vector unitario, tiene magnitud 1, entonces quiere decir que el coeficiente de él es que tiene que ser 0. ¿Okay? Así que entonces, en todos los puntos del origen, vamos a tener que esto va a ser laplaciano de A menos mu epsilon derivada segunda respecto del tiempo de A igual a 0. Es decir, tengo una ecuación escalar similar a la que nosotros nos habíamos planteado un par de clases anteriormente cuando estudiamos la onda plana. Entonces, solo que ahora obviamente esto está en coordenadas esféricas. Como decimos acá, como se trata de una fuente puntual, podemos esperar que esta magnitud A tenga simetría esférica también. Por tanto, si tiene simetría esférica, quiere decir que no tiene dependencia respecto del ángulo de elevación ni el ángulo de azimut. Solamente tiene dependencia con la distancia. ¿Okay? Entonces,
si ahora ponemos esto acá, pues entonces la expresión del laplaciano para una dependencia en una sola variable, que es el radio, sería esta que está aquí. Tendríamos entonces que el laplaciano va a ser 1 sobre r cuadrado derivada con respecto de r por r cuadrado derivada respecto de r menos mu epsilon derivada segunda respecto del tiempo 2 veces de a igual a 0. Y esa ecuación está tabulada, esa se busca en cualquier libro y podemos entonces hallar que esto va a constituir una familia de soluciones, igual que también habíamos tenido por el caso de la onda plana, que es de esta forma. ¿Okay? El escalar A va a ser simplemente 1 sobre R por una función continua y derivable 2 veces, que tiene como argumento raíz de mu epsilon R más o menos t. ¿Okay? O sea, esa es la familia de soluciones. De nuevo, como yo decía en la primera clase, esta F pues, es justamente la información que nosotros queremos mandar a través del espacio. ¿Okay? Entonces, esta F es una forma de onda cualquiera cuyo argumento relaciona el tiempo con el espacio de esta forma. De manera muy parecida a lo que habíamos hecho con el caso de la onda plana. Y por tanto, como yo decía, esta F va a contener nuestra data, nuestra información. Esto puede ser voz, puede ser video, puede ser datos binarios. ¿Okay? Cualquier cosa que sea información para nosotros, pudiésemos enviarlo a través de esta función que está aquí. ¿Okay? Entonces, tenemos que el argumento de la función f tiene doble signo, ¿sí? No positivo, sino negativo. El signo negativo corresponde a una onda que se aleja del origen en el sentido positivo de la R. Es el equivalente a la onda progresiva que también habíamos descrito para el caso de la onda plana infinita, ¿no? La onda progresiva es la que se movería en el sentido positivo de las zetas, si z era la dirección de propagación. Esta onda se aleja en el sentido positivo de las R. Y el signo negativo, pues, obviamente representaría una onda que va en la dirección opuesta. Estas soluciones que tenemos acá, para diferenciarla de la que vamos, el primer modelo que estudiamos, que era la onda plana, a estas soluciones le vamos a dar el nombre de ondas esféricas. Y los resultados que acabamos de mostrar ahorita son válidos en todos los puntos del espacio, excepto el origen. ¿Por qué? Porque como tengo una R en el denominador, entonces si hago R igual a 0, el valor de la magnitud de A queda indeterminado. Un estudio similar realizado en lugar de con el vector potencial magnético, si lo hacemos con el escalar potencial eléctrico, pues nos va a producir una solución similar, es decir, una carga puntual ubicada en el origen de coordenadas produce ondas esféricas. Entonces, bueno, lo importante para nosotros ahora es entender qué es lo que está pasando. Bueno, si consideramos dos puntos del espacio en dos tiempos diferentes, veremos la siguiente situación. Pasando el parámetro de la distancia R al lado izquierdo para multiplicar por la función f, ¿verdad? Nosotros encontraríamos que R por el valor del vector potencial magnético en un punto dado, R, y a un cierto tiempo t, va a ser igual, porque la función f va a ser la misma, al que nosotros tendríamos en otro punto, R más delta R, pero un cierto tiempo más tarde. Entonces ahora, para un valor de A, que tiene como argumento, dependen de R menos delta R y de T menos delta T. Es decir, lo que va a suceder es que la onda pasó de esta posición R a la posición R más delta R. Esto significa entonces que los potenciales vectoriales van a sufrir un retardo de tiempo similar al que tenemos aquí indicado cuando pasamos del punto R al punto R más delta R. ¿Okay? En este caso, obviamente, el signo menos es para
para el argumento que tenemos en la función. ¿Okay? Y lo que va a suceder acá es que presenta una disminución de amplitud proporcional a la relación de las distancias al origen de ambos puntos. Claro, la amplitud disminuye si este número es más grande que esta cantidad tiene que ser más chica que esta para que el resultado dé igual. ¿Okay? Esto que hemos planteado acá, para el caso del potencial vectorial, también se aplicaría al caso del potencial escalar. Ok. La velocidad de propagación, aplicamos el mismo concepto. ¿Okay? Yo me muevo de una posición del espacio a otra y veo en cuánto tiempo transcurrió para yo moverme de una posición a otra. Y al hacer la cuenta, si para que el argumento de la función f sea el mismo, entonces yo voy a tener que la onda se tiene que haber movido a una velocidad que va a ser igual a 1 sobre la raíz del mu epsilon, ¿okay? Que lo hemos mostrado en la solución general. ¿Okay? Un detalle importante con esto, ¿de dónde viene el nombre de potencial retardado? A phi le vamos a dar el nombre de potencial retardado. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esto es que los efectos que se producen por una fuente en una posición del espacio se replican, se aprecian en otros puntos del espacio al cabo de un cierto tiempo. ¿Okay? ¿Y esto es por qué? Porque la onda se mueve a una velocidad finita. Dijimos arriba que esa velocidad era 1 sobre la raíz de mu epsilon. Entonces la onda se va a propagar a esa velocidad finita y por tanto cuando yo me muevo de un punto del espacio a otro necesito tiempo para poder lograr esto. ¿Okay? Anteriormente consideramos un caso muy particular, una sola fuente que está ubicada en el origen de coordenadas. ¿Qué pasa si yo tengo varias fuentes? Bueno, si ahora yo tengo una distribución de fuentes, lo que vamos a hacer es superponer los efectos individuales de cada una de ellas. ¿Por qué razón hablamos de superposición? Porque estamos suponiendo que los medios son lineales. Si los medios son lineales, entonces la superposición de los campos me va a producir a su vez la superposición de los flujos. O sea, la respuesta correspondiente a una suma de excitaciones será la suma de las respuestas. ¿Okay? Entonces, lo primero, obviamente, para poder hacer la suma necesitamos las magnitudes. Anteriormente solamente dijimos que disminuía, pero ¿en cuánto? ¿Cómo relacionamos esto con la fuente? Entonces, vamos a calcular la magnitud del vector potencial magnético en función ahora de las corrientes impresas. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que tenemos un pequeño cilindro que rodea la fuente elemental. En principio, pudiésemos considerar que esto pudiera estar ubicado en el origen, como habíamos puesto en el esquema anterior, pero esto en realidad pudiera estar en cualquier punto del espacio. La idea aquí es lo siguiente, vamos a aplicar Gauss. Entonces yo voy a integrar sobre un volumen. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente, por cuestiones de simplicidad, en el caso de que yo quiera hacer el volumen, o sea, calcular la integral de volumen, ¿ok? Lo voy a hacer sobre esta esfera que está acá, que a su vez contiene a este cilindro. Y las integrales de superficie las voy a hacer las integrales de superficie las voy a hacer sobre el cilindro. Como el único punto donde hay corriente es acá, en el espacio que hay entre estas dos figuras, no hay nada, pues entonces no se altera el resultado de la integración. Entonces yo voy a hacer la integración sobre esta esfera y ese número debe ser el mismo que si yo integrara sobre el cilindro. Entonces, a continuación, pues lo que vamos a hacer es hacer las consideraciones que tenemos acá. Decimos que la ecuación de propagación, que mostramos en una lámina previa, es válida en todos los puntos del espacio donde la función sea continua. Por tanto, no es válida en el origen. Esa es la razón por la que tenemos que utilizar las ecuaciones integrales y no las diferenciales. ¿Por qué? Porque ya sabemos entonces
que el origen es una discontinuidad y ahí las derivadas se van para el infinito. Okay, entonces, nosotros vemos que la función dependía de 1 sobre r. La dependencia de 1 sobre r. Cuando yo derive 2 veces para obtener la parcial, entonces esto me va a producir una dependencia en 1 sobre r al cubo. Y si estoy trabajando muy cerca del origen, este número, que es muy chiquito, su inverso será muy grande. Por tanto, lo que va a suceder es que la derivada espacial va a tener un valor mucho más grande que la derivada temporal y por tanto podemos despreciarla, ¿okay? En la expresión anterior. ¿Okay? Déjenme buscar la lámina que contiene eso. ¿Okay? Entonces nosotros aquí teníamos que, en nuestro caso, esta es la lámina. ¿Okay? Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo acá es que estos términos que están aquí, estas derivadas, cuando estoy muy cerca del origen, este término que está acá va a ser mucho más grande que este término que está aquí. Eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Entonces, despreciemos la variación temporal, porque vamos a estar muy cerca del origen. Así que esta R va a tender a 0, su inverso va a tender hacia el infinito, digamos. ¿Okay? Y entonces, lo que vamos a resolver esta ecuación. Ahora, esa ecuación es la ecuación de Poisson. ¿Okay? Vamos a ir para adelante ahora. Estábamos parados aquí. ¿Okay? Entonces decíamos que vamos a despreciar la dependencia temporal, solamente vamos a considerar la dependencia espacial. Entonces, como decimos aquí en esta condición, el problema es un problema de magneto-estática. La ecuación que habíamos mostrado antes, la ecuación de Poisson, y eso tiene por solución A igual a mu por I por L sobre 4πr, donde esta I es obtenida de la multiplicación de la J, la densidad de corriente volumétrica, perdón, sí, la densidad de corriente, multiplicada por la base de los cilindros anteriores que tenemos allá. Entonces, lo que vamos a ver es que esta I va a ser igual a J por S, que es la base del cilindro, y si yo multiplico por la altura del cilindro por L, tengo que esto sería entonces el volumen de ese cilindro elemental. Entonces, como decía anteriormente, el resultado va a ser una corriente I multiplicada por la longitud de ese dipolito elemental que contiene esa corriente J. Entonces, I es la corriente circulante, L es la longitud del elemento de corriente. ¿Okay? Este producto I por L va a ser bien importante, es lo que denominamos el momento de la fuente, porque después lo que nosotros vamos a estar haciendo cuando hacemos la suma es que vamos a estar sumando los momentos, ¿okay?, de la fuente. Decía aquí que yo me adelanté directamente a escribir el resultado de la ecuación de Poisson. Los detalles en realidad de la demostración están en el libro. ¿Okay? Siempre les digo, estudien por el libro, no estudien por las láminas de PowerPoint. Las láminas son una manera de orientar la conversación que yo tengo con ustedes, pero en realidad los detalles están todos en el libro. ¿Okay? Como decíamos aquí, el producto I por L corresponde a la integración de la densidad de corriente sobre el volumen elemental que rodea la fuente, es decir, J por B. Así que esta I por L es J por B. Y eso en realidad lo que vamos a estar haciendo en la siguiente lámina. ¿Okay? En lugar de trabajar con I por L, vamos a trabajar con J por B. Entonces, veamos ahora, consideremos que la fuente no está en el origen. La fuente está ubicada en un punto cualquiera del espacio. En este punto cualquiera tenemos una densidad de corriente J, aquí, y esto está ubicado con un vector de posición R'. Es el vector de posición que me dice dónde está la fuente. Las soluciones anteriores dependían de la distancia de la fuente al punto de observación. Así que entonces lo que nos va a interesar para nosotros realmente, para aplicar las condiciones anteriores, es la distancia
R menos R', que es la distancia que hay desde aquí hasta el punto de observación, ¿okay? Estando A referida, por supuesto, al mismo origen de coordenadas. Entonces, en la solución anterior, la distancia que aparece no es R, sino que es R menos R'. La idea es que ahora esto lo generalicemos para todo un conjunto de fuentes que están ubicadas alrededor del origen. ¿Okay? Veamos entonces que tendríamos. Supongamos entonces que yo tengo una fuente elemental que está ubicada en una determinada posición del espacio y que ocupa un volumen elemental diferencial de B'. Entonces el momento va a ser J por la diferencial de volumen. ¿Okay? Y si le agregamos los demás coeficientes, termina siendo, por supuesto, la contribución al vector potencial magnético producido por esa fuente que está en la posición R'. ¿Okay? Entonces, a la distancia R, esta fuente que está aquí, esta fuente J, que tiene una expresión que varía en el tiempo, de cualquier manera, ya hemos dicho anteriormente. ¿Ok? Los efectos de esta corriente se van a sentir a esta distancia R menos R' al cabo de este retardo de tiempo, que es de epsilon por el módulo de R menos R'. Si lo multiplico por el volumen elemental, tengo el momento. Y claro, la expresión para obtener el potencial, tengo que dividirlo por la distancia, que será R menos R'. ¿Okay? Eso sería para una fuente. ¿Qué pasa si considero todo el conjunto de las fuentes? Bueno, hay que sumar. Sumamos todas las contribuciones de todas las fuentes y tenemos entonces esta expresión. Tenemos entonces que el vector potencial magnético en un punto del espacio R al cabo de un cierto tiempo t, ¿ok? Va a ser igual a este coeficiente mu sobre 4pi por esta integral de volumen, donde esta B' es un volumen que incluye a todas las fuentes. Ahora, todas las fuentes, vamos a sumar sobre todas las fuentes, y para cada una de ellas, que tomaremos en cuenta su momento, que será J por diferencial de B', y lo vamos a dividir, obviamente, por la distancia R menos R'. Entonces, como les decía, esto tenemos que integrarlo, luego vamos a ver cómo se hace en otras clases posteriores, cómo resolvemos estas sumas para poder hacer esta sumatoria sobre este volumen elemental. Si lo hacemos para el caso de una distribución de cargas Q, entonces podemos hallar el potencial eléctrico escalar phi en punto del espacio R a un cierto tiempo t de la misma manera. O sea, es una integral similar, una integral de volumen, y Q sub B por V sub E va a tener el equivalente de un momento. ¿Okay? Como vimos anteriormente, el momento de la fuente, para el caso de la fuente de corriente, Q sub B por diferencial de volumen, también sería una especie de momento para el caso de las cargas. En todos los casos, pues, volvemos con la idea de los potenciales retardados. Es decir, tenemos un efecto de distancia. Las fuentes pueden ser fuentes de corriente o cargas variables en el tiempo. Lo que está ocurriendo en la posición R' del espacio, que es donde está la fuente, lo vamos a apreciar en otra posición R, que es donde está el observador, al cabo de un cierto tiempo, que viene dado precisamente por esta ecuación tau. Entonces, el retardo de tiempo es el tiempo de propagación, que será el inverso de la velocidad multiplicado por la distancia recorrida. Muy bien, entonces de esta manera nosotros hemos culminado, digamos, la descripción de las ecuaciones y todo esto para la clase número 3, pero igualmente para resumir lo que hemos dicho. Estamos viendo otro modelo. Anteriormente habíamos estudiado el modelo de onda plana, después consideramos el modelo de rayo, ¿ok? Eran como decir dos modelos extremos. Uno considera una onda infinitamente grande y otro una infinitamente pequeña, porque decimos que
que el rayo no tiene sección transversal, solamente tiene longitud, ¿verdad? Y ahora hemos considerado un modelo diferente que es adecuado para distancias intermedias. Ese modelo de la onda esférica. Entonces, el modelo de onda esférica me permite, a su vez, obtener una simplificación de las ecuaciones de Maxwell en presencia de fuentes. Lo que hicimos fue, conseguimos unas variables auxiliares, A, que es el vector potencial magnético, y Phi, que es el escalar potencial eléctrico, y con esas variables auxiliares reescribimos las ecuaciones de Maxwell. Encontramos que la solución vuelven a ser ondas en movimiento, perdón. Y estas ondas de movimiento ahora van a representar unas ondas que se mueven alejándose del origen. O sea, se mueven en esferas cada vez más grandes, que se llaman ondas esféricas. ¿Okay? O sea que la onda parte de un punto en el espacio, ¿okay? Y comienza a moverse en esferas cada vez más grandes. Por eso se llaman ondas esféricas. Más adelante, fíjense que en esta representación el resultado era independiente del ángulo de elevación y del ángulo de ascenso. Solamente dependía de la distancia. Por eso es que la figura que la represento es una esfera. Sin embargo, cuando nosotros devolvamos el cambio, convertamos los potenciales retardados, los conectamos otra vez a los campos eléctricos y magnéticos, veremos que sí es posible, ya lo veremos en su momento, que si haya una dependencia angular. Y eso nos va a dar origen a otros conceptos que vamos a denominar la directividad de ese elemento que vamos a denominar una antena. Esa fuente, vamos a ver en un capítulo posterior cuando estudiemos antena, esa fuente es una antena. Y la antena entonces va a tener una forma de irradiar y eso lo vamos a denominar patrón de radiación. Por un momento, entonces dejamos la clase hasta aquí y nos vemos en la clase número 4.